Hola muchachos, bendiciones. Al igual que el capítulo de ayer y durante esta semana, hablaremos de ejemplos de buenos discípulos. En este segundo capítulo estaremos hablando de un muy buen discípulo de Cristo. Mencioné algo de su vida la semana pasada en el segundo capítulo, llamado Excusas. Si no lo has visto, te dejo una etiqueta aquí arriba. La historia de Timoteo para mí es fascinante. Desde pequeño sirviendo, desde pequeño siendo un buen discípulo, siendo guiado por su mamá y su abuela, y nunca su edad fue impedimento para llevar y compartir el Evangelio de Cristo. En este tiempo donde hay momentos de ocio y donde el tiempo abunda, te invito a que estudies la historia de Timoteo. Su historia cobra gran importancia en la Iglesia de Cristo. Timoteo es el primer líder cristiano de la segunda generación que se menciona en el Nuevo Testamento. Viene de aprender y de escuchar maravillas de Jesús y tiene la importante misión de extender su palabra. Timoteo desde muy pequeño se dejó capacitar, fue obediente y estuvo dispuesto a servir en su iglesia local. Cuando uno piensa en Timoteo, piensa directamente en Pablo, la persona que Dios dispuso como mentor, parte de su vida. Pero Timoteo ya era un discípulo cuando conoció a Pablo. En Hechos 16:1, la parte B dice, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Y esto a mí me impacta, porque Timoteo ya se estaba capacitando, ya estaba siendo obediente, ya estaba sirviendo, ya estaba cumpliendo una labor en su comunidad antes de que su historia comenzara a ser narrada en la Biblia. Tal vez soy redundante, pero la historia de Timoteo es digna de admirar, de cómo se dejó usar por Dios, cómo llevó el Evangelio a los gentiles. Pero para mí lo que destaca a Timoteo como un buen discípulo y como un ejemplo es porque él ya era un discípulo antes de que su historia se comenzara a narrar. Nadie conocía a Timoteo, solo los de su comunidad, pero él ya daba testimonio de ser una persona íntegra. Tal vez en nuestro caso nadie nos conoce, muy pocas personas saben lo que hacemos o en quién creemos. Tal vez estás iniciando una nueva etapa en la universidad o en un trabajo y piensas, comenzaré a ser discípulo de Cristo cuando tome más renombre, cuando lo que hago destaque y la gente me vea. Y te cuento, querido amigo, que deberías repensar esa idea. Comienza a ser un buen discípulo de Cristo desde tu habitación, desde tu casa. Te invito a que seamos esa generación a cual Dios nos diga, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, lo que dice Mateo 25:21. Debes esforzarte y dar todo por ser un discípulo de Cristo cuando nadie te conozca, cuando no sea notorio lo que haces. Debes comenzar a ser discípulo de Cristo no cuando vayas a la mitad de tu historia. Comienza a ser discípulo de Cristo aun cuando tu historia no se haya comenzado a escribir. Padre, gracias. Gracias por este nuevo día de vida que tú nos das. Gracias porque tú estás ahí acompañándonos. Gracias porque tú dispones de tu Espíritu Santo para que esté con nosotros, capacitándonos, guiándonos, dando sabiduría y consejo a nuestra vida. Te pedimos, Dios, que tú seas ayudándonos a ser discípulos. Es difícil, Dios, es difícil en nuestras fuerzas, pero queremos que tú seas nuestra ayuda. Queremos que tú seas quien coloque la palabra en nuestra boca, que tú seas quien coloque en nosotros un buen obrar, Dios. Ayúdanos a llevar de tu palabra, a hablar de ti, a hablar de Cristo, a hablar del Espíritu Santo, Señor, a las personas que más lo necesitan, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, a ser discípulos desde nuestra casa, a ser discípulos desde nuestra habitación, a ser discípulos desde la intimidad, Señor, que tenemos contigo. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos aun cuando nuestra historia no ha comenzado a escribirse, Dios. Ayúdanos a ser discípulos mientras nadie nos conoce. Ayúdanos a ser discípulos en los momentos en que nadie nos está viendo, Dios, sino solo tú nos ves. Queremos ser discípulos tuyos y llevar de tu palabra, llevar de tu evangelio, Dios. Perdónanos, Dios, porque a veces nuestro obrar no es el correcto.
porque a veces dejamos pasar situaciones donde podemos hablar y testificar de ti, Dios. Testificar de lo que has hecho en nuestra vida, de lo que has hecho en nuestra familia, de lo que has hecho en nuestra comunidad. A veces simplemente tenemos que decir una palabra, una frase, una oración, pero callamos y dejamos pasar. A veces simplemente necesitamos obrar correctamente, ser luz, pero nos equivocamos y no obramos de la manera que deberíamos obrar. Te pedimos de tu ayuda. En nuestra fuerza no podemos, pero con tu Espíritu Santo somos más que vencedores. Colocamos este día, Dios, en tus manos, colocamos las actividades que vamos a hacer, colocamos a nuestro país en tus manos, a nuestros dirigentes, a las personas que toman decisiones por nosotros. Que tú seas ayudándolos, que tú seas dándoles sabiduría, Dios. Amén.